¿Qué tal? Hoy vamos a desglosar una de las teorías más famosas y, a ver, seamos honestos, a menudo mal entendidas del psicoanálisis, el complejo de Edipo. Pero lejos de ser solo una historia medio rara, es en realidad un mapa que explica ese viaje inconsciente que nos va formando, que nos da nuestra identidad. Y es que esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo llegamos a ser quienes somos? Para el psicoanálisis, la respuesta arranca en nuestros primerísimos momentos de vida. Es una especie de danza muy compleja entre deseos, pérdidas e identificaciones. Así que bueno, vamos a sumergirnos en esto. Todo empieza aquí, en lo que podríamos llamar el primer tiempo del partido. Es un mundo que parece contener solo a dos personas, la madre y su hijo. Una relación que se siente total, perfecta, absoluta. Y aquí es donde se pone interesante, porque este viaje no empieza con el nacimiento, Empieza mucho, mucho antes, en la propia infancia de la madre. El psicoanálisis nos dice que el deseo de tener un hijo muchas veces surge como una especie de sustitución inconsciente de algo que ella anhelaba en su propia niñez. Para poder entender bien ese anhelo, tenemos que hablar del falo simbólico. Y ojo, esto es crucial entenderlo bien. No se refiere para nada al órgano masculino, es un símbolo. Representa aquello que se cree que falta, ese objeto de deseo que promete una sensación de estar completos, de que ya no falta nada. Entonces, en la mente de la mujer se produce una especie de ecuación simbólica. Ese deseo infantil por el falo, por aquello que sentía que le faltaba, con el tiempo se sustituye y se transforma en el deseo de tener un hijo. El hijo viene a ocupar, simbólicamente claro, ese lugar del objeto tan deseado. Y claro, cuando el bebé llega, se arma una especie de luna de miel psíquica. La madre se siente completa, como si por fin tuviera eso que tanto anhelaba. Y el bebé, pues feliz, se siente el centro del universo, ese objeto maravilloso que hace completamente feliz a su madre. Es una ilusión perfecta, un mundo sin que falte nada. Y esto no es algo malo para nada, al contrario. Como señala el psicoanalista Arroyave, esta etapa de fusión es un paso lógico y absolutamente necesario. Es, digamos, el cimiento sobre el cual se va a construir la futura identidad. Pero ese mundo perfecto de dos no puede durar para siempre. De hecho, no debe durar. Y así entramos al segundo tiempo, donde un tercer elemento irrumpe en escena para cambiarlo absolutamente todo. Lo que pasa es que la madre, que es más que una madre, es también una mujer, empieza a mostrar que su deseo no se agota con el hijo. El niño, que antes era su todo, de repente ya no la llena por completo, empieza a desear otras cosas. Y no hablamos de cosas extrañas, son deseos muy cotidianos. Quiere volver a sus pasiones, estar con su pareja, salir con amigas, volver a su vida. Se muestra insatisfecha, deseante. Y esto es fundamental. El niño empieza a cachar que no es el único objeto de deseo en el mundo de su mamá. Es aquí donde entra en juego lo que se llama la función paterna. Y de nuevo, el punto clave, lo más importante, es que no se trata necesariamente del padre biológico. Es una función, un rol, que puede cumplir cualquiera. El padre, sí, pero también la abuela, un maestro, incluso la propia madre. Su trabajo es poner un límite, separar esa simbiosis inicial. Esta función tiene una voz. Es la que interviene y dice, ya estuvo bueno, basta. Es la que le recuerda a la madre y al niño que hay un mundo más allá de ellos dos, que hay reglas, que hay un orden. Es la primera vez que se introduce la ley en su mundo. Para el niño, claro, esto es un shock. La mamá ya no está disponible 24/7. Va y viene. Su presencia y su ausencia se vuelven el nuevo ritmo de su vida. Y tiene que encontrar una manera de lidiar con eso, de procesarlo. Y lo hace de una forma genial. Freud observó a su nieto jugar a algo que llamó Fort da. El niño lanzaba un carrete de hilo lejos de su vista y decía Fort, que en alemán es como se fue, y luego lo traía de vuelta todo contento exclamando da, o sea, acá está. Fíjense, no era pasivo. Él tenía el control de la desaparición y la reaparición. Lo realmente brillante de esto es lo que simboliza. Al jugar, no solo se está procesando que la mamá se va y regresa. No, es algo mucho más profundo. Se está elaborando la pérdida del propio lugar como el falo, como ese objeto maravilloso que lo era todo para ella. Se está pasando de ser un objeto a empezar a convertirse en un sujeto. Después de esa ruptura, de ese primer mundo que se viene abajo, llegamos al tercer y último tiempo. Con el viejo orden destruido, ahora hay que construir una nueva forma de estar en el mundo. Hay que forjar una identidad propia. Aquí ocurre la transformación más importante de todas.
Se pasa de la lógica de ser el falo para la madre a una nueva lógica, la de tener o no tener el falo. Ya no se es el objeto de deseo de otro, sino un sujeto que ahora se relaciona con el deseo. Esto también cambia la forma en que uno se ve a sí mismo. Se pasa de la identificación con el yo ideal, esa imagen perfecta que se creía ser para la madre, a construir algo nuevo, un ideal del yo. ¿Y qué es eso? Pues es un modelo a seguir, uno que se construye a partir de pedacitos, de rasgos que se toman de los padres. Se empiezan a tomar insignias, pequeños rasgos de papá y mamá para responder a las grandes preguntas. ¿Qué significa ser un hombre? ¿Qué significa ser una mujer? Se adopta su forma de hablar, sus gestos, sus valores. Y son justo estas identificaciones los ladrillos con los que se construye la personalidad. Este proceso, de hecho, explica a la perfección ese dicho tan popular. Cuando vemos que alguien se parece mucho en su forma de ser a su padre o a su madre, no es pura genética, ¿eh? Es el resultado de este proceso de identificación tan complejo que se armó al resolver su Edipo. Muy bien. Después de todo este recorrido, que puede ser un poco denso, la pregunta es, y bueno, ¿por qué importa todo esto? ¿Qué relevancia tiene hoy una teoría de hace más de un siglo? Importa porque este es el resumen de un viaje psíquico fundamental que todos, de una forma u otra, hemos transitado. El viaje de empezar siendo un objeto pasivo del deseo de otro, pasar por una separación que es necesaria y a veces dolorosa, para finalmente poder emerger como un sujeto, con una identidad propia. Y aquí está el meollo del asunto. La forma en que cada quien navega estas 3 etapas sienta las bases inconscientes de nuestra personalidad. Determina cómo nos relacionamos con los demás, cómo amamos, cómo deseamos y cómo nos paramos en el mundo ya como adultos. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta para llevar. Si gran parte de nuestra identidad se construye sobre estas insignias que tomamos de nuestros padres, ¿dónde queda la libertad para crear nuestro propio ser? ¿Qué tan libres somos para definirnos más allá de eso? Una pregunta que sin duda vale la pena seguir explorando.